Continuamos con la sesión de reportes desde el campo número 2. En esta ocasión me acompaña Nicolás Pichasaca. Nicolás es nativo de la comunidad de Quilloac del pueblo Quichua Cañari en la región sur del Ecuador y se dedica a la chacra o agricultura familiar. Nicolás estudió en una escuela rural y culminó la secundaria en el Instituto Superior en la ciudad. Obtuvo su licenciatura en la Universidad Estatal de Bolívar e inició su vida laboral en el Centro de Investigación INIAP desde 1979 hasta el año 1999. Durante 20 años fue amigo de investigadores de alto nivel y tuvo la oportunidad de viajar a Italia, Bolivia, Panamá, Alemania, España, México y Estados Unidos. Estas salidas le permitieron ser líder y fundador de la asociación y cooperativa Mushu Kyuyay. Aquí, iniciaron con la producción de semillas e impulsaron una cultura de ahorro y crédito, lo que le motivó a investigar y trabajar en la cadena de valor de los granos, especialmente los granos andinos y andinizados, porque culturalmente se considera granero. Nicolás, te damos paso. Alipunja Mashikuna, Imanaya, Punta ka Sungumanta Yupaichani, Kai Sumaimana Tandanakuita, Yuyarishkamanta, Ruashkamanta y Rikuchigrinchi. Decía, buenos días amigos, amigas. Luego agradecer de corazón a nombre del pueblo Quichua Cañari, a nombre de nuestra asociación Mushu Yuyay, a los organizadores de este evento, de este simposio que es muy importante frente a nuestro grano de oro, a nuestra curimuro en Quichua. Este grano es muy importante en estos últimos tiempos, gracias a los investigadores, gracias a la universidad, gracias a Kevin, y gracias también a la señora Pauletti, quien hizo un contacto con Kevin, y Kevin se puso en contacto con el pueblo Quichua Cañari, especialmente con nuestra asociación de productores de semillas, Mushu Yuyay. Nosotros siempre, cuando estamos en estos tipos de eventos, al iniciar decimos quiénes somos y hacia dónde caminamos. Muchos dicen el proyecto de vida, ¿no? Pues como ustedes pueden observar, nosotros tenemos el mapa de nuestra República del Ecuador, y a la derecha tenemos nuestro sitio arqueológico Inca Pirca. En este sitio arqueológico está nuestra filosofía, está nuestra arquitectura, está nuestra ciencia, nuestra tecnología, ¿por qué no decir nuestra medicina? Y gracias a los investigadores de Perú, de Bolivia, de nuestro país, siempre hemos hecho una pregunta: el por qué ese gran florecimiento científico, tecnológico, el por qué. Y la respuesta está en la alimentación. Entonces, por eso, nuestro grano de oro, Curimuro, tiene una gran importancia en estos últimos tiempos y especialmente en esta crisis sanitaria que estamos enfrentando. Nosotros, asimismo, cuando empezamos a compartir nuestra experiencia, iniciamos haciendo historia, haciendo el pasado, porque en el pasado está el futuro. Esto es un poco como pueden observar la chacra en la época de la hacienda, 1950, 1960, ¿no? Todo un monocultivo en la época de la hacienda, todo un monocultivo. En la siguiente imagen pueden ver nuestros líderes en una primera etapa de formación, en una primera etapa de intercambio de experiencia. Y así, nuestros taitas, nuestras mamas cañaris, en la época de hacienda decían: tenemos que salir de esta explotación. ¿Pero cómo? Luchando por la madre tierra. Entonces, en el año 1970, 1980, más o menos la lucha por la tierra, y de esta forma, a través de la reforma agraria, recuperamos nuestra madre tierra y empezamos a diversificar la producción en una forma alternativa y una forma rotativa. Después de luchar por la tierra,
nuestros padres, nuestros taitas cañaris decían, hay que luchar por la educación. Y el resultado de la educación, los cañaris en un centro de investigación, en el año 79. 2 cañaris fuimos a trabajar, a colaborar en la investigación y en la producción con cebada, con trigo, con maíz, con el frijol. En ese centro de investigación nosotros nos dimos cuenta de que la ciencia, de que los científicos casi no hacían participar a nuestros taitas, a nuestros mamas. Cuando yo estaba en el centro de investigación decía, ¿dónde está nuestra sabiduría ancestral? ¿Dónde está nuestra ciencia andina? ¿Por qué los investigadores no toman en cuenta a nuestra ciencia andina? Como pueden observar en la imagen, donde la planificación se hace solamente los investigadores y ¿dónde están nuestros productores? ¿Dónde están nuestras mamás que saben de la gastronomía? También en este proceso nosotros reflexionamos, gracias a algunos investigadores del INIAP, reflexionamos, analizamos el centro de origen de las plantas, ¿no? El centro de origen de las plantas. Nuestra zona andina, donde está Perú, Ecuador y Bolivia, el centro de origen de las plantas, de tubérculos, raíces, granos, plantas medicinales y frutales andinos. Asimismo, analizando los países asiáticos, África, Europa, en donde están los centros de origen de cebada, de trigo, de arroz y de hortalizas. De esta manera nosotros, para hacer la investigación, para hacer la producción, para hacer la transferencia de tecnología, siempre hemos dicho que la investigación tiene que tener un enfoque ecosistémico. Ahí están los pisos ecológicos. Cada piso ecológico tiene su propia agrobiodiversidad, cada piso ecológico tiene su propia seguridad alimentaria. Entonces, por eso, la investigación tiene que tener un enfoque ecosistémico. Siguiente. Ahí podemos observar en cada piso ecológico nuestra propia agrobiodiversidad. Con Kevin hemos dicho, Kevin, nosotros tenemos que tomar en cuenta estos pisos ecológicos. La investigación tiene que ser evaluada, las especies o las líneas o los ecotipos de quinoa tienen que ser evaluadas en diferentes pisos ecológicos. La siembra de quinoa. Aún todavía nosotros estamos practicando nuestra tecnología local. ¿Qué digo? ¿Qué quiero decir con eso? O sea, estamos utilizando el arado de yunta, la tracción animal, la siembra de quinoa y el desarrollo agronómico de la quinoa, como pueden observar. La trilla. En este proceso para recuperar nuestro grano de oro no fue fácil. Esto estamos hablando en el 2009, 2010, 2011, ¿no? Entonces no teníamos tecnología, pero gracias con el INIAP, con el programa de granos andinos, entonces logramos conseguir una trilladora y con esa trilladora motivamos a nuestras mujeres, a nuestras familias, a nuestros pequeños productores, o sea, la trilla de la quinoa. Otro obstáculo que enfrentamos fue la lavada de la quinoa. Muchas de nuestras familias decían, la quinoa es alimento, pero la lavada toma mucho tiempo. Una mujer lava 1 quintal al día. En cambio, con una maquinita que está a la derecha, la escarificadora, 3, 4 quintales hora. Entonces, con eso motivamos para que la gente vuelva a sembrar la quinoa y para que la gente vuelva a consumir la quinoa. De esta manera nosotros logramos en el proceso a tener nuestra propia marca, Ayimicuna, y también con notificación sanitaria. A la izquierda, como pueden observar, iniciamos en una forma artesanal y a la derecha ya con normas de calidad. De esta manera, desde 2009 hasta la actualidad, nosotros hemos logrado posicionar en más de 60 nichos de mercado local y regional. Por eso nosotros decimos, estamos en una etapa de transición y escalamiento. Ahora, esta experiencia
con la Universidad de Washington. A la izquierda pueden ver a mi persona con una señora, ella se llama Paoletti, ¿no? Esposa de Alan Adams, es de americano. En 1967 estaba en la etapa de la reforma agraria, en la etapa de lucha por la tierra. Entonces esta señora Paoletti hizo contacto con Kevin. Kevin está a la izquierda con un líder Cañari y yo con un emigrante que regresó de Estados Unidos y está sembrando quinoa en Ecuador. Esos son los ecotipos, colores de quinoa que hemos sembrado con la universidad. Una diversidad de colores de quinoa, color de grano, también el sabor de saponina. Aquí hemos seleccionado cuatro ecotipos de quinoa, ¿no? Titicaca, Cucú Misa Misa, Puno Pasancaya y Cucú 74 Misa Misa. Estas todavía falta seguir evaluando en diferentes nichos ecológicos. Bueno, aquí Kevin, gracias, él ha dicho hay que también trabajar con la cebada. En verdad, con la cebada, en nuestro centro de procesamiento, el producto estrella es la cebada. En el segundo lugar está la quinoa. Pero también estamos enfocando un poco con la cebada, o sea, trabajar con enfoque para hacer cerveza. Y ya han iniciado hacer la cerveza a nuestros cañaris. Pero el problema es de que la materia prima viene desde Argentina o desde Alemania. ¿Por qué no tener nuestra propia materia prima en nuestra propia madre tierra? También nosotros hemos dicho que la investigación no tiene que ser solamente investigar, producir y mercado, sino hay que alimentar a nuestra niñez, hay que alimentar a nuestra juventud. Esto es un trabajo que hace una líder Cañari, es un trabajo excelente que estamos haciendo en las unidades educativas. De esta forma, poco a poco, o sea, bajar el consumo de alimentos industrializados de baja calidad que desequilibran nuestra salud. Entonces, en este proceso, desde 2009 hasta 2020, como pueden observar, nuestro centro de acopio anterior y el nuevo centro de acopio y transformación. Ese es un nuevo reto para la Mushugay y para los Cañaris, ¿por qué no decir a los investigadores nacionales e internacionales? De esta forma, el nuevo centro de transformación a la izquierda era antes y a la derecha está el presente. Ya tenemos, o sea, bien equipado, pero aún sigue faltando nuevas maquinarias de post cosecha y nuevas maquinarias para embalaje. Como conclusión de esta investigación en coordinación con el INEAP, en coordinación con la Universidad de Washington, o sea, nosotros llegamos a la conclusión de que para tener un éxito en la investigación, o sea, lo fundamental es la organización. Luego, conocer el territorio, el liderazgo, la investigación con producción, como decíamos, con enfoque ecosistémico, cadena de valor. También en ese proceso tomar en cuenta los saberes ancestrales. También en ese proceso incluir o vincular la educación financiera, la alianza institucional. La formación tiene que ser continua. También en estos tipos de trabajo de investigación, de cadena de valor, tiene que haber apoyo con proyectos. En este proceso hemos visto que es importante vincular a la niñez y a la juventud, la difusión a través de medio local, a través de redes sociales, a través de nuestra sabiduría popular y la asociatividad. Una producción asociativa garantiza, sostiene la cadena de valor de granos. Como recomendación para la Universidad de Washington, para los investigadores, para otros autores, continuar evaluando y observando el tiempo y el espacio. En ese momento de evaluación, tomar muy en cuenta las bondades agronómicas de los diversos ecotipos de quinoa, ¿no? Asimismo, el responsable que está haciendo la investigación en cañar debe tomar más tiempo en la investigación y en el seguimiento. La universidad debe continuar apoyando técnicamente, científicamente y también económicamente. Las líneas de quinoa de diversidad de colores
nosotros recomendamos, deberíamos sembrar en sitios arqueológicos, en sitios donde llega bastante turismo, turismo comunitario, turismo local, regional. De esa forma, volver a recuperar, volver a motivar a nuestras familias, a nuestros consumidores, tanto a nivel local, regional, nacional e internacional, la importancia de la quinoa. Eso es lo que nosotros como Cañaris estamos haciendo esfuerzo, gracias con el apoyo de la universidad y de otros actores locales. Muchas gracias una vez más a los organizadores del simposio en nombre del pueblo Quichua Cañari. Muchas gracias una vez más.